el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. La negación es uno de los momentos trágicos en el sentido de la vida espiritual. La Biblia nos dice en Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Basado en el Evangelio de Marcos capítulo 14, estaremos reflexionando sobre el camino de la negación. En la experiencia, pues, del apóstol Pedro, que ilustra esta gran verdad, un hijo de Dios no llega a negar a su Señor, sino a través de un trágico proceso de descenso o bajeza espiritual. Analizaremos las causas en el camino de la negación en la experiencia del apóstol Pedro. De los pioneros en radiodifusión bíblica en el estado. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo es la respuesta. ¿Qué tal, amigos del sureste en la República Mexicana? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos de los 17 municipios de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Chiapas, sur de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán. Reflexiones Radiofónicas AC se complace en presentar Cristo es la respuesta. Incluye reflexiones a la conciencia con el evangelista Eleazar Leiva y música de inspiración cristiana con ministerios del sureste de México. Recuerda, estimado amigo, solo Cristo es la respuesta.
Cristo es la respuesta. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a una emisión más de nuestro ministerio. Nos esmeramos siempre para llevarle una palabra especial, un tiempo de edificación para usted y toda su familia. Deseamos que sea de bendición su programa Cristo es la respuesta. Comenzamos. Del ayer, cada día puedes ver, mas una cosa sí yo sé, que el camino es Él. Cristo es la respuesta para el mundo, como Él no hay otro, el camino es Él. Que hay montañas que son altas de alcanzar y crees que el sol jamás volverá a brillar. No. Si acaso no lo sabes, su palabra es real y todo lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Para todo el auditorio del sureste de México, Cristo es la respuesta, llevando el mensaje de salvación. Con el pastor Eleazar Leiva. Negar al Señor es uno de los momentos más trágicos en el sentido de una bajeza espiritual en forma descendente. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el camino de la negación. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14,
desde el versículo 66 hasta el versículo 72, donde la palabra de Dios nos dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El camino de la negación. Camino se refiere a una vía, a un medio que va a conducir a un fin. Y la negación tiene que ver con aquella carencia o falta total de una cosa, es decir, dejar de reconocer algo. La experiencia en la vida del apóstol Pedro ilustra una importante verdad. Un hijo de Dios no llega a negar a su Señor, sino a través de un trágico proceso de descenso o de bajeza espiritual. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 10 de Primera a los Corintios, los versículos 5 al 12. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hablar de Pedro, aquel líder de los 12 apóstoles de Jesús, predicador en el día de Pentecostés. Él llevó el evangelio precisamente a los gentiles temerosos de Dios. Era hijo de Jonás. Nombre hebreo también Simón, como se menciona en Hechos 15:14, y también Cefas, otra forma y variante de mencionar a Pedro. Él y su hermano Andrés eran de Betsaida, eran pescadores galileos, juntamente con los hijos de Zebedeo y Jacobo y Juan. Pedro estaba casado. La Biblia lo menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31, y la referencia en 1 Corintios 9:5. Él vivía en Capernaum. Pedro y Andrés habían precisamente tenido una influencia de la enseñanza de Juan el Bautista. El nombre de Pedro siempre aparece en primer lugar en las listas de los discípulos, pues frecuentemente era el vocero de los demás. Por lo general, él era el que hacía las preguntas que todos ellos parecían estar formulando. Pedro, el intrépido,
el que siempre metía la pata. Se le ha considerado como aquel que primero actuaba y después pensaba. A veces Jesús se dirigió específicamente a Pedro para enseñanza que le quería dar a todo el grupo de sus discípulos. Como un integrante especial del círculo de amigos íntimos de Jesús, Pedro desde luego estuvo presente en algunos momentos importantes cuando el Señor resucitó a alguien, por ejemplo, también en la transfiguración, y como fue el momento especial de la entrega del Señor, lo que fue precisamente ese acto del arresto de Jesús en Getsemaní. Pero lamentablemente, a pesar de ser uno de los discípulos tan especiales, de los principales, porque se ha mencionado que en la gran mayoría allí aparecía Pedro en primer lugar, a pesar de todo ello, lamentablemente negó al Señor. Ese es un momento trágico, muy triste, que habla de un momento de bajeza espiritual. La cronología que se da sobre la vida de Pedro es que él precisamente llegó a conocer al Señor porque su hermano Andrés le llevó al Señor Jesucristo por el año 27 después de Cristo. Por el año 29, Pedro es testigo de la transfiguración. Y así va toda la historia hasta por el año 67 después de Cristo, cuando se dan las ejecuciones de Pedro y de Pablo allí en Roma. Desde luego que Pedro fue restituido. Pedro tuvo la bendición que el Señor en su momento le rehabilitó en su ministerio. Aún de ese momento trágico, oscuro en su vida, como fue la negación, hubo un momento en que él continuó pues siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, siendo uno de los líderes en la obra del Señor también en su iglesia. Pero aprendemos sobre el camino de la negación, esta gran verdad. Un hijo de Dios no llega a negar a su Señor sino a través de un trágico proceso de descenso o bajeza espiritual. Veamos cuáles fueron esos pasos que le llevaron y que fueron la causa de lo que se llama el camino de la negación. En primer lugar, soberbia. La soberbia. Arrogancia. Es aquella altivez, aquel apetito desordenado de ser preferido de otros. Tiene que ver con la satisfacción y envanecimiento. Aún se menciona y se define por la complacencia de sus propias prendas y con menosprecio a los demás. Es decir, que el primer paso en el camino de la negación en la experiencia de Pedro se dio cuando se manifestó la confianza en sí mismo de su propia vida. Ese es lo más triste. Aquella autoconfianza, aquel momento de sentirnos que nosotros podemos, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por los años que llevamos. Veamos lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos. Veamos en primer lugar Marcos capítulo 14, el versículo 26 al 31. La palabra del Señor nos registra esta experiencia en Marcos 14, desde el versículo 26 al 31. Dice la Biblia que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos
se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y dice la palabra del Señor, mas él con mayor insistencia, es decir, Pedro, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esa soberbia, ese orgullo, la autoconfianza, de pensar que por lo que sabemos, por lo que aparentemente tenemos, que eso es lo que nos lleva a esa altivez, a esa soberbia y arrogancia de autoconfianza. En lugar de eso, la palabra de Dios nos revela lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12, declarándonos la palabra de Dios de esta manera en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Romanos capítulo 12, el versículo 3, la palabra de Dios también nos da esta enseñanza que debemos tener siempre presente. Y dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No caigamos en ese error de esa autoconfianza, de valernos por nosotros mismos, por nuestros ideales, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia o aún por los dones que aparentemente y habilidades que nosotros podamos tener. Hay que tener mucho cuidado porque cuando caemos en eso, nos lleva a actuar precisamente usando las armas de la carne y no actuando conforme a la voluntad de Dios. Se puede, bajo ese justificante de esa autoconfianza, de esa soberbia y altivez, hacer uso de las armas carnales e incluso para, entre comillas, aparentemente, defender la causa del Señor. Eso pasó con Pedro. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, el versículo 47, nos dice la palabra del Señor en Marcos 14, 47, lo siguiente: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió, dice, al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, el versículo 10, nos confirma que se trató nada más y nada menos que de Pedro. La Biblia nos menciona en Evangelio de Juan, capítulo 18, el versículo 10, nos dice la Biblia: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Por qué usar las armas materiales o carnales? Precisamente porque hay una autosuficiencia aparentemente entre nosotros, esa vanagloria de ese sentir que nosotros lo podemos en dependencia propia y no buscar la dirección de nuestro Dios. Cuando la Biblia nos da esta enseñanza que se registra en 2 Corintios capítulo 10, de 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 5, la Biblia dice: pues aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero con las armas espirituales, no las carnales. El camino, pues, a la negación inicia cuando hay autoconfianza y se da ese paso de la soberbia, que es la arrogancia, la altivez, de que nosotros somos preferidos por encima de los demás y que lo nuestro es lo que más vale, sin darnos cuenta que realmente necesitamos depender de Dios. En segundo lugar, el camino de la negación, otro paso en ese descenso a aquella espiritual, se llama apatía. Apatía es aquella falta de interés, de emoción, de motivación, de entusiasmo. Es el estado de indiferencia al que el individuo no responde ni a la vida emocional, así se describe esta definición, cuando hay un estado pues de indiferencia en la que el individuo no responde ni a la vida emocional, ni a la vida social, ni a la vida física, así se describe. Pero yo lo aplico para el aspecto también espiritual. Es una apatía, pues. Es esa falta de interés en los aspectos también espirituales. Ese segundo paso en el camino de la negación se da cuando se descuida precisamente la oración constante, que es la que nos debe de distinguir como verdaderos seguidores del Señor. Pero en lugar de la oración, mostramos una indiferencia, mostramos falta de interés. Hemos pasado por una situación muy difícil, como lo ha sido esta circunstancia que todavía estamos por terminar del completo confinamiento, porque hay que seguirse cuidando y guardando. Y algunas personas descuidaron, dijeron, bueno, se cierran los templos y bueno, pues por sometimiento a las autoridades y por todo lo que se requería para evitar los contagios. Pero qué triste que mostraron indiferencia a la dependencia de nuestro Dios, como lo que se llama precisamente la oración. Veamos el ejemplo de Pedro en esta apatía. El ejemplo de Pedro en esta apatía. Veamos lo que nos dice. Marcos 14, versículo 32. Evangelio de Marcos 14, el versículo 32. Nos dice la Biblia hasta el 42 lo siguiente en el Evangelio de Marcos 14. Dice la Biblia, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino pues y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pero sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega.
Ahí está. Esa indiferencia hacia los aspectos espirituales. No solamente hubo autoconfianza en esa soberbia y arrogancia y altivez de sentirnos suficiente a sí mismo, sino también esa apatía, esa falta de interés, esa indiferencia cuando no se responde, en este caso, a los asuntos espirituales, cuando descuidamos la oración constante, que es la que nos debe de distinguir como hijo de Dios. No hubo tiempo. Sus ojos cargados de sueño. Una pereza en el sentido, pues, espiritual. En este tiempo de pandemia, muchas personas de esa forma. Es cierto que nos fuimos a nuestros hogares para quedarnos en casa y guardar todas las medidas de seguridad, pero la necesidad de poder estar en comunión con Dios, no teníamos por qué mostrar indiferencia a nuestro Dios. Lo necesitamos. Y la Biblia nos enseña varios pasajes en la Escritura. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, la palabra de Dios cuando menciona acerca de la armadura espiritual en Efesios 6, el versículo 18 dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay mucho por lo cual nosotros necesitamos siempre estar orando por nuestra vida y también por la de los demás creyentes. En Primera Tesalonicenses también la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente esta necesidad que nosotros necesitamos también estar allí manifestando esa comunión con el Señor. Y ahí en Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 16, dice la Biblia: estad siempre gozosos, y luego dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 7, nos dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Reiteradamente la palabra de Dios nos lleva al consejo y a la exhortación a vivir una vida de oración, no de apatía, no de indiferencia. En tercer lugar, el camino de la negación le llamó lejanía. Lejanía. Se trata de un distanciamiento. Se define como el lugar remoto que se ve de lejos, no se está fijo en algo, sino perdidos, ausentes. El tercer paso en el camino de la negación se da cuando se sigue a Jesús de lejos. Se habló de distanciamiento social. Pero esto no se aplica en el aspecto espiritual. No teníamos por qué medir distancia. Su sana distancia es correcta en el sentido social, pero en el sentido espiritual no es buena, al contrario, es mala. Su sana distancia se convierte en mala distancia al estar alejados del verdadero Dios, a quien debemos de seguir de cerca. Veamos lo que nos dice la Biblia en experiencia de Pedro. En el Evangelio de Marcos capítulo 14, ahí podemos ver en el Evangelio de Marcos capítulo 14, la palabra de Dios en los versículos 50, por ejemplo, Marcos 14, el versículo 50, dice la Biblia: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y luego si vemos los versículos 53
al 54 dice lo siguiente la Biblia. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro, ahí está Pedro, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Dejaron al Señor, huyeron, hubo lejanía. Pedro le siguió al Señor, pero le siguió de lejos, en un distanciamiento. Eso es muy fatal en el sentido espiritual de una bajeza, el que tengamos esa lejanía, porque no solamente es malo la soberbia, la autoconfianza, es la indiferencia, pero también es malo la lejanía, la ausencia de estar cerca del Señor. Una persona que tiene esa lejanía, ese distanciamiento de Dios, está precisamente listo para negar al Señor en cualquier circunstancia. Veamos lo que la Biblia nos aconseja. En lugar que tengamos ese distanciamiento, esa lejanía, esa ausencia de poder seguir al Señor, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 7 y 8, nos dice la infalible palabra de Dios. Desde el versículo 6, quiero leer, desde el versículo 6 de Santiago 4, dice la Biblia, pero Él, hablando de nuestro Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona que pone fin a ese distanciamiento en su vida espiritual, acercándose más al Señor, está precisamente buscando mayor gracia. Da gracia a los humildes, dice la palabra. Pero el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en el versículo 8 de Santiago nos dice, acercaos, note bien, no tiene nada que ver con la lejanía, con el distanciamiento espiritual. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él está listo, el Señor, no para que guardemos distancia con Él. No necesitamos cubrebocas para con el Señor. Todo lo contrario, necesitamos estar cerca de Él, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos limpia. Él está listo para recibirnos, para ayudarnos, como dice también la Biblia en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis, dice el Señor, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El camino de la negación se da cuando hay precisamente la autoconfianza en primer lugar, que es ese acto de soberbia y de arrogancia, de creernos en valernos por nosotros mismos. Pero también se da cuando hay esa indiferencia, que es esa apatía, esa falta de interés por buscar y practicar lo que Dios quiere que hagamos. Así como en tercer lugar se da por esa lejanía, por esa ausencia, por esa forma de manifestar que estamos distanciados y que no queremos buscar al Dios vivo y verdadero. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor y digámosle de esta manera: Señor y Dios,
Ayúdame a no caer en el camino de la negación. Quita de mí, Señor, toda arrogancia, toda altivez de sentirme en esa autosuficiencia. Necesito de ti, Señor. Quita de mí también toda indiferencia, Señor. Ese acto, Señor, en que puedo estar mostrando falta de interés, especialmente a la vida de comunión contigo, que es la oración y de sometimiento a ti. Pero también quita de mí, Señor, esa lejanía, ese distanciamiento que siempre he querido seguirte, Señor, de lejos. Perdóname, Señor. Ahora entiendo, tu palabra es clara. Tú das mayor gracia a los humildes, Señor. Y me enseñas que me acerque a ti sin tener que medir ninguna distancia, sino por el contrario, toda la cercanía en humillación, en arrepentimiento y fe. Me pongo en tus manos, Señor. Te suplico el perdón de todos mis pecados. Confieso a Jesucristo como el Salvador y el Señor de mi vida. Suplico que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva persona y líbrame de caer en el camino de la negación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
cerca de ti. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Hola, ¿qué tal? Te invitamos a la escuelita Kids, todos amigos, a las 5 de la tarde. Te esperamos. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Cristo es la Respuesta. Deseamos que haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde, amigo, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Gracias por haber estado con nosotros. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Hasta la próxima.